Eh, otro elemento que se suele criticar es la falta de evaluación técnica de la legislación, a diferencia de, por ejemplo, las políticas públicas. Las políticas públicas tienen un desarrollo superior al campo de la legislación. Pero sin embargo, la crisis de la ley tiene un contenido mucho más de fondo, que tiene que ver en realidad con una crisis política y crisis de las democracias representativas occidentales. Estas crisis además van asociadas a un proceso de oligarquización de los partidos políticos tradicionales y por tanto el concepto mismo de Estado. Como indica el profesor Atienza, el profesor Díaz Reyes, estos elementos hacen de alguna forma ilusorio, ¿cierto?, pensar en modelos de legislación racional. Y actualmente, ¿cierto?, en las actuales condiciones de las organizaciones políticas no están a la altura de las circunstancias normales, menos de las anormales. Prueba de ello, ¿cierto?, es que en elementos de crisis, justamente las organizaciones políticas tradicionales no tienen capacidad de respuesta adecuada. Eh, como ejemplo, tenemos la crisis sanitaria. Eh, en un segundo, la segunda pregunta se relaciona a la organización y la política criminal. Si bien la crisis de la ley es manifiesta en amplios campos del derecho, probablemente en el campo penal, por ser muy especial, tiene otros elementos. Y uno de esos elementos es la transformación de la política criminal. Evidentemente, seguramente ustedes como estudiantes han visto que tradicionalmente la triada esencial, ¿cierto?, criminología, dogmática penal y criminología, con una fuerte preeminencia de la dogmática penal en nuestra tradición. Ahí hay un error, es criminología, política criminal y política criminal. Eh, la política criminal, en realidad, no hay un concepto específico de ella. Sí, tradicionalmente, sí hay una transformación desde una visión limitadora, ¿cierto?, Yuspuniendi, hacia actualmente una visión más cercana a las políticas públicas. Este debate, que es muy fuerte o muy intenso, que podría ser muy intenso en nuestro ámbito, la verdad que en otras áreas de las ciencias penales es muy moderado. Pero para entender la política criminal habría que entenderla primero que nada como una mediadora, en realidad, entre la criminología y la dogmática. Es una de las posibilidades, entendiendo la criminología, ¿cierto?, en su vertiente empírica. A la política criminal también se le puede entender como receptora justamente del saber del campo dogmático, y otra posibilidad es entenderla como un cúmulo de principios limitadores que seguramente ustedes han visto, ¿cierto?, en clase. Sin embargo, la nueva política criminal, como yo les decía, hay un tránsito desde una visión principalista de la política criminal, que está más cercana al mundo de los principios, del garantismo, de los límites al jus puniendi, hacia otro campo, ¿cierto?, más cercano hacia las políticas públicas. Por eso es importante, este debate es importante para hacer la distinción en lo que muchas veces se suele asimilar como política criminal solamente el campo de los principios o solamente como legislación penal. Y no es así, es mucho más amplio, incluso las prácticas penales se pueden incluir en la política criminal. Otro debate distinto será, ¿cierto?, si son formales, informales, etcétera. Otro debate interesante también que está detrás de este ámbito es si la política criminal tiene o no fuerza de transformación social. Yo les voy a dar un ejemplo muy concreto sobre esto, que yo lo he debatido con mis estudiantes también, y es si el derecho tiene esa capacidad de transformación o no. El derecho penal tiene la obligación o no de esa transformación social. Si ustedes recuerdan el caso de los incendios que hubo hace unos años atrás, ¿cierto?, eh, en varias regiones del país, se impuso por los órganos persecutores, ¿cierto?, la posibilidad de una persecución para modificar incluso la legislación asociada al tema eléctrico. Esto que parecería como tan obvio, no es tan así y requiere, ¿cierto?, una formulación mucho más profunda. Yo no tengo claro si la política criminal debe o no transformar la sociedad. Eh, sí tengo claro que se corre peligro muy cierto cuando se hace esa transformación, ¿cierto?, sin elementos fundantes. Por eso también es otro de los fundamentos por que necesitamos conocer el funcionamiento de las organizaciones, que evidentemente han sido olvidadas completamente por el estudio penal. Eh, y otro elemento importante también en el tema de las organizaciones, porque conocer las organizaciones tiene que ver con
cómo se va a comportar la política criminal en un periodo post-garantista, es decir, ya hay bastante acuerdo entre diversos estudiosos, ¿cierto?, el campo de la sociología del castigo y el campo penal respecto de los modelos de estado de excepción en que estamos. Es decir, el garantismo fue, pero cómo el garantismo hoy en día se adapta o cómo se reformula ante situaciones excepcionales. Pues bien, entrando directamente en lo que se refiere a derecho de organización, y esto ya tiene que ver con por qué ha sido importante para nosotros investigar la organización, ¿cierto? Tiene que ver con las reformas procesales penales de Latinoamérica. Las reformas procesales de Latinoamérica fueron un episodio de más o menos 30 años atrás, con varias oleadas que algunos autores han descrito, y seguramente la última ola de reforma, que fue la ola de la cual estuvimos nosotros, eh, incluyó unas reformas organizacionales. Es decir, ya no bastaba la mera transformación o el mero reemplazo de código, sino que era necesario también reformas de carácter organizacional. Y la pregunta ahí sería, ¿qué fue más importante? ¿Si fue la norma o fue la organización? Hoy en día es importante porque ya podemos hacer una evaluación en términos de los principios que se establecieron para iniciar las reformas procesales penales. Habría que ver si eso también ocurre en términos organizacionales. Las organizaciones, básicamente, ¿cierto?, son una agrupación de personas, tienen un fin común, unas relaciones formalizadas, tienen continuidad en el tiempo, están legitimadas y superviven evidentemente por sus miembros. La definición que traigo aquí a colación es importante porque desde mi perspectiva el sistema penal, ¿cierto?, más allá de ser un conjunto de normas, instituciones, para mí básicamente hay que observarlo como una organización. Y por tanto, y como más adelante indicaré, tendrá relaciones hacia afuera y hacia adentro, que es básicamente la teoría clásica de las organizaciones. Las organizaciones históricas que indico aquí, la empresa, la iglesia, la escuela, el hospital, la prisión, el ejército, la administración, es importante no solamente la metáfora que tiene que ver con el sistema penal, cómo tenemos el sistema penal como metáfora, como una metáfora de iglesia, como metáfora de escuela, como metáfora de hospital, ¿cierto? Sino que tiene que ver con, y por eso está en rojo, el tema empresarial. La metáfora o el espejo en el cual se miran actualmente las organizaciones, privadas evidentemente, y las públicas, ha sido el campo de las empresas. Pero esto no siempre ha sido así. ¿Ah? El origen de las organizaciones militares, por ejemplo, de la iglesia, han primado mucho tiempo. Hay autores, por ejemplo, que también dicen que en realidad todo lo que tiene que ver la organización empresarial, en realidad imitó al ejército o imitó a las organizaciones públicas. En cualquier caso, y esto es lo relevante, el concepto de empresa es el que prima actualmente como metáfora o espejo de las organizaciones. Y eso es importante porque se ha producido un proceso de mercantilización cuando se distorsiona este tema, ya no solamente en términos estructurales, sino que en términos de para qué están creadas, cuando se distorsiona esto, se han producido los procesos de mercantilización, no solo en el campo del derecho, evidentemente, sino que también en el campo de la educación o en el campo de la salud, etcétera. De hecho, lo anterior es importante para explicitar de que la emergencia de los estudios organizacionales en el campo del sistema penal son bastante tardíos en relación a lo que ocurrió en otras áreas, en el tema de la gestión sanitaria o en el tema de la gestión educacional, por ejemplo. Como yo les decía previamente, al menos sin perjuicio de explayarme mucho más, al menos el sistema penal tendría dos contextos. Un contexto de sistema hacia adentro. Esto es relevante porque, según mi perspectiva, y por lo menos lo que yo estoy trabajando, investigando, las eficiencias que se le exigirían al sistema serían completamente distintas. Y yo postulo la idea de que hay en realidad multieficiencia al sistema penal. ¿Cuándo un sistema penal es más eficiente? ¿Cuándo no lo es? Ese es un debate que está en el corazón mismo de los sistemas penales actuales. Por lo pronto, tenemos al menos dos campos de investigación. A mí, cuando Javier me invitó a dar esta charla,
me indicaba básicamente que la idea era transmitir también cuál era nuestro trabajo de investigación. Y este trabajo, esta línea de investigación al menos reconoce que hay una dimensión jurídico-penal y hay una dimensión organizacional, gerencial, penal. Eh, para los que no conozcan, ¿cierto? Gerencial evidentemente viene del campo de los gerentes. Y se pueden hacer más distinciones. Yo no voy a entrar en más distinciones, pero se pueden hacer más distinciones porque las organizaciones, como el sistema penal, además, son altamente complejas, por tanto, tienen un mundo político, tienen un mundo cultural, pero al menos podemos entender que hay esas dos dimensiones. Eh, Conceptos fundamentales del gerencialismo. Bueno, el gerencialismo nace en realidad de lo que se llama gerencialismo, es del New Public Management, que es una línea específica de política pública, emergida según autores los años 80, según otros autores los años 60, 70, pero en esencia, ¿cierto? Viene a reformular el modo en que se concebía el Estado. Es la época de Reagan, es la época de Thatcher, es la época donde el Estado debía achicarse, pero al mismo tiempo es un Estado donde se le exigía eficiencia. Es curioso porque hoy en día, justamente, en plena crisis sanitaria, lo que se exige al Estado es que el Estado se expanda, sea eficiente y sea grande. Esta visión, ¿cierto?, que va desde lo Estado céntrico, se supone, al mercado céntrico, es el eje desde el cual parten todas las reformas. Estas reformas gerenciales que exigían al Estado esa eficiencia y ese resultado, inicialmente comenzaron las transformaciones más gruesas en Inglaterra, por ejemplo, en el campo de la educación, y posteriormente cayeron en otras áreas. En el sistema penal son rastreables una enorme cantidad de ejemplos de esto, desde las cárceles, desde la privatización de las cárceles, de las concesiones, desde el sistema voucher de la defensoría penal, etcétera. Es toda una transformación completa de la organización. Evidentemente esto va ligado a transformaciones normativas, pero una y otra completamente ligadas. Para hacer un poco más accesible esta temática, es importante establecer que hay ciertos campos de investigación, preferentemente donde la dimensión gerencial es mucho más palpable. Yo he determinado en el libro que hacían alusión previamente, 14 o 15 ámbitos, son más. Pero yo aquí he apuntado 8, creo que son como los más relevantes, que a ustedes le van a hacer mucha más conexión, incluso aunque sean estudiantes universitarios, con procesos de educación. La mercantilización de la educación, como yo les dije, es un gran espejo de la mercantilización de los sistemas penales, que no necesariamente va ligado al tema del neoliberalismo, como más adelante en la última lámina lo voy a indicar. Sin embargo, se ha construido una especie de lenguaje, una especie de narrativa, una especie de gramática nueva en el campo de la investigación de los sistemas penales. Por eso hoy en día podemos observar la utilización de planes estratégicos en el sistema penal, lo que antiguamente no existía hace 20, 30 años, y en día cualquier organización que se precie de tal en el campo de la justicia tiene planes estratégicos. Otra cosa es que se cumplan o no se cumplan. Normalmente no se cumple. Las doctrinas más críticas sobre los planes estratégicos justamente dicen que son declaraciones, ¿cierto?, simbólicas. Pero bueno, las organizaciones igual tienen una dimensión simbólica. Otro elemento es la tendencia a la estandarización de procesos de las agencias del sistema penal. La verdad es que hay una especie de tensión constante entre estandarizar procesos para controlar el caos organizacional que se produce dentro de las instituciones de justicia. Tanto la recursividad como la entropía, ¿cierto?, que es esta tendencia a los elementos caóticos dentro de la organización, se intentan controlar a través de la estandarización. Otro despliegue de la estandarización o derechamente su lado opositor sería la customización, pero bueno, es un caso es mucho más específico. También existe la incorporación de los modelos de prestación de servicios para aumentar la productividad. El concepto de productividad también se instala dentro del sistema penal, un concepto que en el viejo régimen no existía. Se instala el concepto de cliente-usuario
¿cierto? Por ahí yo tengo algo escrito respecto a ese tema, de cómo la víctima es transformada, es transformada bajo las lógicas del cliente, de considerar un cliente específicamente a través de la satisfacción. Por eso la satisfacción de usuario, ¿cierto? Se convierte también además en una satisfacción de carácter simbólico. Porque evidentemente el sistema penal difícilmente va a otorgar otro tipo de satisfacciones. Quizás la venganza y al mismo tiempo va ligado al mismo tema, ¿cierto?, del simbolismo de la satisfacción. Es curioso, bueno, es un tema muy largo, pero ahí una reflexión sobre eso. Otro elemento que es el aumento de la eficiencia y la incorporación masiva de la medición y el indicador de gestión y las metas. Esto no solamente en el campo del sistema penal, también en el campo del sistema de educación, las métricas se imponen, ¿cierto? Como la forma de comportamiento prácticamente, ¿cierto? Y la medición. ¿Qué se mide? ¿Qué es exacto? Esa es una pregunta epistemológica mucho más y práctica también, mucho más compleja. ¿Cómo se instala una meta? ¿Están los sistemas de justicia diseñados solamente para cumplir metas o no? Otro elemento que se hace es un uso masivo de auditorías y de evaluaciones externas a través de la tercerización, ¿cierto? Que es la externalización, también su otro nombre, es por antonomasia una construcción gerencial. Se utilizan los bonos, o en general los incentivos y las comisiones, en el campo del sistema de justicia, que son todas construcciones del campo del mundo privado. Recuerden que la empresa se convierte en la gran metáfora organizacional de todo este periodo. ¿Qué va a pasar después de estas crisis? Si se va a transformar esa metáfora o no, lo tendremos que ver. Y hay un elemento que es el octavo, que para mí es uno de los más importantes, por lo menos en el trabajo de investigación que me tocó llevar en Chile, la incorporación intensa de nuevos profesionales. Nuevos profesionales vienen cargados con una enorme cantidad de prácticas, rutinas, una enorme cantidad, ¿cierto?, de nuevos saberes que los instalan en las organizaciones, los ingenieros comerciales, los ingenieros civiles, los ingenieros industriales, con procesos de trabajo, ¿cierto?, dentro de las instituciones. Y eso va creando una cultura nueva en el campo gerencial. Eh, la pregunta también sería, bueno, si esta transformación de las organizaciones, ¿cierto? Sabemos que las normas van por el lado construyendo. Eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en qué área del sistema penal impacta realmente esto? ¿Impacta en toda el área del sistema penal? ¿Impacta en la creación legislativa? ¿Dónde impacta? Yo aquí he puesto algunos puntos, 5 contextos, en realidad son muchos más contextos, pero por lo menos en la creación de la política criminal, en el contexto penitenciario, evidentemente, si en el campo penitenciario el gerencialismo ha penetrado con mucha fuerza, nosotros hemos sido conejillos de India también a nivel internacional en este tema, en fases preventivas, lo que se llama la criminología administrativa situacional, el mapeo criminal, la georreferenciación, el uso masivo de bases de datos, la cuantificación de la sociedad en general. Hoy en día también lo vemos con el tema de la crisis sanitaria, ¿cierto? Y el posible monitoreo, que en algunos lugares se ha impuesto y en otros no ha logrado imponerse. Veremos lo que pasa en Chile. En el contexto policial ni qué decir. Me imagino que Javier ya le habrá recomendado o les recomendará, ¿cierto?, la serie de Wire, que es esta serie gringa basada en Baltimore, donde justamente en diversos episodios la policía se ve presionada para cumplir ciertas metas de gestión, como ocurre en todas las policías del mundo. La verdad que las estadísticas en general son estadísticas construidas con ese objetivo. Y el sistema de justicia penal, que es el que yo he estado investigando con más preeminencia. El sistema de justicia penal se ha visto transformado con todo lo que yo les indiqué en la lámina anterior. Todo eso ha penetrado esta transformación. La investigación empírica aquí que les indico, que ya voy terminando. Esta fue una investigación que hice hace unos años atrás. Hice un trabajo de campo en las dos realidades. ¿Por qué elegí estos países? Primero porque en un primer barrido era identificable la mayor cantidad de elementos gerenciales en Latinoamérica.
Las oleadas de reformas procesales de Latinoamérica no fueron completas en todas, no todas incluyeron reformas organizacionales, algunas solo incluyeron reformas de código. Eh, Estas reformas estaban relativamente clausuradas, la de Costa Rica antes que la chilena, evidentemente. Eh, el, el elemento del neoliberalismo que sobrevuela todo el tiempo estos análisis aparece de forma muy interesante. Costa Rica era una sociedad socialdemócrata por casi 35 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y la revolución socialdemócrata que hubo en Costa Rica, y comienza una transformación, un giro hacia el mundo neoliberal, precisamente con lo que se llamaban los ajustes estructurales, que después de la crisis del 82, ¿cierto? Se les impuso un modelo de Estado, un modelo público basado en elementos gerenciales, basado en el resultadismo, basado en una supuesta, y remarco, una supuesta eficiencia, con toda esta verborrea y todo esto, este lenguaje de ingeniería comercial en su peor de las versiones, se impuso en Costa Rica. Y por otra parte, ¿cierto? Estaba el modelo chileno, que se intentaba temperar, pero ya estaba lanzado en un proceso de neoliberalización y gerencialismo a ultranza. Eh, y otro elemento interesante es que en las dos sociedades se producían tasas intensas de encarcelamiento, y habían en las dos sociedades y las dos realidades procesos gerenciales muy profundos, sobre todo en el caso de la flagrancia, en juicios rápidos, etcétera. Los juicios rápidos, por ejemplo, son una herramienta procesal, es una herramienta inspirada supuestamente en ciertos elementos garantistas, pero que tiene un cuño, que tiene una raíz gerencial muy potente. Eh, y por último, el otro elemento que era interesante comparar eran los procesos de modernización del Estado. Ambos estados se fueron modernizando, el de Chile de una forma mucho más profunda, desde los años 90 en adelante, que incluyó la justicia penal, que incluyó también otro tipo de justicia. Eh, pero el núcleo fue la justicia penal y se incluyó este elemento de la modernización por vía gerencial u organizacional. Yo no soy de la idea de blanco-negros, evidentemente había que transformar la justicia penal, pero se producen otros procesos mucho más complejos. Tampoco se trata de un tema de bueno o malo, sino que estamos hablando de investigaciones que tienen un montón de dimensiones. Pues bien, algunas conclusiones. Eh, Algunas son bastante obvias, la verdad, como deberían ser las conclusiones, ¿cierto? Eh, la crisis de la ley evidentemente va unida a los cambios políticos, a la crisis y lo reitero, la crisis de la democracia representativa de Occidente, a la incapacidad absoluta de los cuerpos políticos para hacer frente a las crisis. Segundo, la política criminal dentro de esa gran transformación, ¿cierto? Evidentemente es un concepto amplio, incluye más que la legislación penal. Hay áreas donde las prácticas son mucho más importantes que en otras, eh, pero sí es una transformación desde el interior. Por eso yo les he indicado que desde mi punto de vista, uno de los mayores colectivos o cuadros profesionales que han transformado la justicia en Chile no son los jueces, sino que son los ingenieros. Las prácticas de los ingenieros calaron y han calado profundamente. De un tipo de ingeniería, bueno, eso lo podemos debatir muy largamente, hay muchos tipos, pero sí, efectivamente, ellos trajeron un saber que se impuso en Chile. El tercer elemento tiene que ver con una crítica quizás al campo académico, un campo académico excesivamente enfocado en el campo de la dogmática, en ciertos estudios de coherencias de aplicaciones normativas, de sistematizaciones, para casos menores en el sistema, pero se había perdido el estudio, ¿cierto?, de la creación legislativa, la racionalidad de la legislación penal, y ahí quedaron los cuadros políticos haciendo lo que se les antojaba. Y claro, después nos quejamos del resto de las consecuencias de aquello. Un cuarto elemento tiene que ver con un campo probablemente prototípico donde las organizaciones, o el tema organizacional ha sido profundamente eh,
tocado es evidentemente es a través del gerencialismo penal. El gerencialismo penal es al mismo tiempo una especie de modelo de política criminal, pero también el gerencialismo penal al mismo tiempo hace de relator, relator, ¿cierto?, en el campo de la justicia penal. ¿Qué dice la ley? 5. Las velocidades de instalación son distintas. Evidentemente, la presentación se indicó que las velocidades de la diferencia entre gerencialismo penal, como fue aplicado en los países anglosajones, a como fue aplicado, ¿cierto?, en nuestra realidad, ha sido completamente distinta. Nosotros probablemente somos uno de los ejemplos de instalación profunda del gerencialismo en sus ramas más ortodoxas. Hay países moderados, como en el mismo caso de Costa Rica, pero hay otros casos hay otros casos que son curiosos, que tienen una fortaleza que ha impedido también este tema. Hay países que están más sindicalizados también, que ha impedido seguramente esto. ¿Qué ha pasado en Chile? El punto 6, en Chile para mí son dos de los elementos clave. Yo creo que es el tema de los nuevos profesionales. En las entrevistas lo que mayormente surge, por ejemplo, es en cuanto a la biografía de los profesionales. Muchos vienen del campo de la logística, y la gente que sabe logística evidentemente sabe construir algunos modelos de trabajo. Gente incluso que venía de los packing de exportadores, etcétera. Y estas nuevas profesiones traen además nuevas herramientas de gestión. Y es interesante que las herramientas de gestión, cuando uno, y esto es una anécdota, bueno, quizás las puedo hablar después, pero yo que hagan un experimento, que vayan a una librería, cuando se abran, claro, ¿cierto? Pero y busquen directamente management. Y se van a encontrar que al lado de management son los libros de autoayuda. Y al lado de autoayuda, ¿cierto?, hay algunos libros que son de empresas. Y después encuentran libros de economía. No sé por qué. Yo he visto en un montón de librerías, pero ¿y eso qué tiene? ¿Y eso por qué es importante? Porque ya las herramientas de gestión no son científicas. Porque justamente lo que se ha vendido es el nivel científico de las herramientas de gestión como algo que es inamovible. Como si la práctica gerencial por sí misma se constituyera en un elemento completamente científico. Y eso en el campo penal evidentemente puede producir muchos daños. Esa es una cosa. La segunda dimensión es que si ustedes revisan la literatura de management, no solamente de autoayuda, sino que literatura de management, es una literatura que es muy volátil, que cambia año a año, que es construida muchas veces por consultoras. Por ejemplo, hay una herramienta que es el cuadro de mando integral, que yo les aseguro que se ocupa en las universidades para gestionar. Es un tipo de gestión que se construyó una consultora en Harvard y que tuvo un rápido crecimiento. Hay muy poca literatura científica además y no pasan los exámenes, no hay exámenes académicos a este tipo de cosas. Entonces se produce un injerto brutal de nuevos profesionales y de herramientas en el campo de la justicia penal, y que atraviesa todas las instituciones y todas las agencias. Y 7, la gestión es un hecho de la organización penal, sí, porque hay un debate. La primera literatura que se refirió al tema de la gestión y las organizaciones en el campo anglosajón fue una literatura bastante crítica, como era de esperar, evidentemente. Sin embargo, había una especie de rechazo absoluto al concepto de management, pero cuando en realidad debemos asumirlo en forma temperada de que existe y está en las organizaciones penales. Otra cosa es cómo se modula respecto a la política criminal. Un ejemplo clásico podría ser qué pasa con la delincuencia de poderosos, qué pasa con la delincuencia de corrupción. ¿Por qué no se podría aplicar un gerencialismo positivo, ¿cierto? Como un gerencialismo bueno, como dice un autor australiano, respecto a ese tipo de la política criminal. Y por último,
El neoliberalismo sí actuó, sí le dio sombra a la inmersión del management dentro de los sistemas de justicia penal, sí ha actuado como un catalizador en los procesos gerenciales, sí evidentemente le ha dado por alguna forma el paisaje en el cual se introduce estos procesos gerenciales. No creo que sea la única razón, evidentemente. Hay otros elementos incluso que tienen que ver, por ejemplo, con las capacidades de cómputo. Por ahí vi una pregunta que hablaba sobre el tema de las nuevas tecnologías y el derecho, que es un súper tema. ¿Sería lo mismo el gerencialismo si no tuviéramos los computadores que tenemos hoy en día? Si no tuviéramos la capacidad de cómputo, bueno, etcétera. Entonces ahí hay otro, es un tema mucho más extenso. Así que nada, yo creo que me pasé menos, pero creo que hablé como 30 minutos, que fue lo que me dijo Javier. Así que espero que no... Hay mucha temática, evidentemente, por debatir en este tipo de cosas. Algunas cosas que estoy trabajando y que voy a publicar, espero lo antes posible. Y otras cosas que están en el libro que publiqué hace un par de años, sobre gerencialismo y gestión en el sistema penal. Así que nada, muchas gracias. Y que abierto sus preguntas. Gracias, Claudio. Muy buena exposición. Invitamos al público a preguntas. Comenzamos con Felipe, que más que una pregunta es en realidad ha formulado un comentario que es bastante interesante respecto a su tema y, por ejemplo, está pensando en la introducción de nueva tecnología y tecnología de la información y la comunicación respecto al sistema penal. Por su lado, Paulina, quien estuvo con nosotros hace un par de semanas, perdón, Paula, te hace la siguiente, formula la siguiente. ¿Qué significa exactamente y cuáles son las consecuencias que tiene para la víctima que sea considerada un cliente en el ámbito penal? ¿La víctima siempre tiene la razón, por ejemplo? Y otra pregunta que te formula Paula es, ¿por qué se abandonó la preocupación por la racionalidad legislativa y cómo se relaciona esto con el gerencialismo? Vale. A ver, la pregunta de Felipe, me parece, bueno, es un súper tema, las tecnologías y, y las organizaciones del sistema penal. Yo en Rancagua tengo un grupo de alumnos, que son alumnos que voluntariamente integran lo que se llama el semillero de investigación. Son grupos de debate de una vez a la semana, que se interesan por tópicos de lo sociolegal en general, pero es el derecho en conexión con la ciencia social. Bueno, y uno de esos grupos está debatiendo justamente el tema de las tecnologías y el derecho. Y una pregunta que es clave es respecto de si es justo un juicio por Zoom, por ejemplo. Las tecnologías, ¿y por qué es importante eso? Porque la pregunta es, si es por Zoom, hay dos elementos, justicia y Zoom. Zoom es una aplicación, por tanto, la tecnología. Las tecnologías ¿son acaso las tecnologías son acaso una herramienta neutral o no? Porque esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta, ¿cierto? La pregunta que deberíamos hacer. Se pueden aplicar todas las tecnologías y todas las TIC del sistema del mundo. Podemos tener, de hecho yo lo dije hace algún tiempo atrás en algunos seminarios, que ya era posible hace un buen rato tener juicios online, ya era posible, ¿cierto? Y es como tener juicios a futuro seguramente holográficos. ¿Qué pasa con toda la cantidad, ¿cierto?, de principios por los cuales han sido construidos? ¿Qué pasa con todos los principios respecto de procesales construidos respecto a este tema? Eh, ¿Qué pasa con la seriedad? ¿Qué pasa con la inmediatez? ¿Tiene sentido hablar de palacios de justicia cuando tenemos todo online? Hay un tema que es clave, que bueno, yo en el libro por ahí lo toco, pero muy poco, porque no era mi tema de fondo, que tiene que ver con un concepto de la virtualización de los sistemas penales, la virtualización de la justicia penal. Lo que hizo la crisis sanitaria y lo que está haciendo la crisis sanitaria y lo que va a hacer probablemente la crisis, ¿cierto?, medioambiental, es dar un salto, apurar, ¿cierto?, un juego que ya estaba determinado y que es la virtualización de los sistemas públicos, la virtualización de los sistemas de justicia. Entonces la pregunta no es solamente respecto de incorporar tecnología como se incorpora un software, sino que tiene que ver con preguntas mucho más profundas respecto del derecho en sí mismo. Esa es una dimensión. La segunda dimensión
tiene que ver con el tema de la enseñanza del derecho. ¿Tiene sentido, si se transforma el derecho, tiene sentido el derecho enseñarlo como lo estamos enseñando? Y no hablo solamente de virtualización, sino que hablo también de la enseñanza e-learning y otras cosas más. ¿Tiene sentido estudiar derecho 100 años? ¿Tiene sentido si va a tener aplicaciones que van a transformar completamente esto? Bueno, cualquier transformación en el campo de las nuevas tecnologías tiene que ver con el campo gerencial. ¿Por qué? Porque antes de que haya gerencialismo, tiene que haber gestión. Y antes de que exista gestión, tiene que haber datos. Entonces, lo que se trata es la capacidad de cómputo de esa información. A mayor capacidad de información y a mayor capacidad de cómputo, ¿cierto? Tú vas a transformar el sistema. Pero ¿qué pasa, ¿cierto? En sistemas altamente sensibles de derecho. No lo sé, no lo sé, evidentemente. Pero nos podemos ver tentados, como ha pasado un poco con el gerencialismo, porque el gerencialismo, al fin y al cabo, es una técnica, es una herramienta. Es una herramienta, ¿cierto?, que está ahí. Y va a depender de la política criminal en qué sentido se tome o cómo se module para su uso. Vale. No sé si habré contestado a Felipe. Espero que sí. Eh, Me queda la pregunta de Paula. Paula. Hay dos preguntas. Bueno, son súper preguntas, de Paula. La víctima. Hay un concepto, ¿cierto? El cliente siempre tiene la razón. O la víctima siempre tiene la razón. La política criminal contemporánea ha identificado varios elementos que hacen crujir el sistema penal. Uno de esos elementos que hace crujir el sistema penal, ¿cierto?, es la víctima, ¿cierto? Y la emergencia de la víctima. La víctima, lo que se ha llamado, ¿cierto?, el redescubrimiento. Gente más dura dice del sistema penal que la víctima no debiera estar en el sistema penal, porque el sistema penal en su construcción liberal, clásica, evidentemente es un límite al poder del Estado. Y vaya si hoy no es más potente que nunca eso, en tiempos de posgarantismo, ¿cierto?, con los estados de excepción. Entonces, la víctima tampoco debe ser excluida del sistema penal. No, obviamente que no. Pero lo que ha hecho el gerencialismo, desde mi perspectiva, es un juego, es un doble juego. Es un juego con las emociones, evidentemente, del concepto de víctima, por la carga que tiene. También tiene una carga emocional muy fuerte el concepto de imputado, en cualquier sentido que ustedes lo quieran. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Yo me he centrado en investigar hasta ahora, que es lo que publiqué y lo que voy a publicar próximamente, tiene que ver con lo que se llaman los modelos de atención de usuario, que me han llamado mucho la atención, sobre todo la Fiscalía en Chile, pero se ocupan en varios países del mundo. ¿Qué buscan los modelos de atención de usuario? Los de atención de usuario parten de la premisa, desde mi punto de vista, de que es imposible la satisfacción, evidentemente, de las víctimas. Cuando ya se introduce el concepto de satisfacción, evidentemente se subjetiviza completamente la relación de la víctima con el Estado. Si ustedes ven, y ahí los invito a mis colegas a revisar cómo, cómo, cómo se evalúan los modelos de atención de usuario, son preguntas básicamente lo que se llaman ciertos modelos de ventanilla. Es decir, ¿estaba la persona correctamente atendida? Es decir, vestida, sí. ¿Estaba la persona la atendió correctamente? ¿Se dirigió en términos claros? ¿Recibió la información en tal momento? Eso es lo que, bueno, pero eso se eleva al cumplimiento de meta de gestión. Ese es el problema. Por eso el concepto de cliente, que ya ha sido estudiado además en otros campos de gerenciales, como la educación, como en salud, se traslada al campo de la justicia. En el juego me preguntaron si el cliente, yo lo he trabajado respecto a la víctima, pero ¿no será también que ese derecho penal simbólico, ese juego, ¿cierto?, de ilusiones, también los clientes también sean los mismos imputados y sean los mismos operadores del sistema? ¿Ah? Evidentemente el concepto de cliente está derechamente ligado al concepto de consumidor. Pero de alguna forma se le entrega un tipo de derecho, ¿cierto?, para situarlo dentro del sistema penal, pero no va a cumplir ningún rol realmente profundo. Bueno, no me voy a meter al tema de la ocupación de víctimas, que eso es otro juego de la política criminal, es otra forma de recibir a las víctimas,
¿cierto? Que es a través de constituir grupos de presión para modificar instancias legislativas. Pero esa es otra historia. Voy a ver aquí otra pregunta de Paula que dice, respecto a la racionalidad legislativa y cómo se relaciona con el gerencialismo. El gerencialismo per se no es malo, eso es lo primero. Que se diga que eso es así, eso es un error. En los procesos sociales y políticos que hemos estado, sí se ha convertido en una especie de daga, ¿cierto? Porque ha catalizado otros procesos internos. La racionalidad legislativa, no sé si existió, claramente. Los modelos que hay, pero sí lo que está claro es una cosa. La academia se dedicó fuertemente a la construcción, ¿cierto?, de la teoría del delito y de elementos dogmáticos. Por razones de cultura legal, lo que eso es un debate. La pregunta sería, eh, ¿cómo resituamos la racionalidad legislativa? Hay dos propuestas. Hay una propuesta desde el campo de la filosofía del derecho, ¿cierto?, de Manuel Atienza, en nuestro contexto cultural, que la recibe posteriormente, ¿cierto?, Díez Ripollés, y Díez Ripollés construye el modelo de racionalidad legislativa en el campo penal. ¿Es un modelo ideal? Sí lo es, como cualquier modelo. Y ahí entra en juego el gerencialismo, pero desde el punto de vista positivo. Y ahí entra en juego más que el gerencialismo, el estudio de las organizaciones. Lo despreocupado que está el mundo académico de estudiar cómo se produce la irracionalidad en el campo penal en el sistema, en el Congreso. No nos gusta lo que tenemos, no nos gustan los personajes que están ahí, evidentemente, pero es lo que hay hasta ahora. Hasta el 2020 es lo que hay. Así que básicamente es eso. Evidentemente el concepto de racionalidad es un concepto huidizo, es un concepto inclasificable, pero por lo menos la racionalidad limitada sí pudiera ser, etcétera. Otros optan por la idea, otros dicen, no construyamos un modelo racional para la legislación si ya tenemos las políticas públicas. ¿Por qué todo el andamiaje de las políticas públicas no lo metemos directamente en el campo del campo legislativo? Porque ellos quedan... ¿Quién fiscaliza eso? Ese es el tema. Bueno, yo creo que ahí contesté la pregunta. Bueno, en parte. Pero no sé si hay más preguntas. Roberto. Claudio, Uno no hay una. perdón, Claudio, Sí. Pablo Carpache tiene una pregunta, estoy viendo si puede activar su micrófono. Sí, Vale. hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿qué tal? Oye, bueno, gracias por la presentación, tu súper interesante, encuentro muy valioso cuando el derecho se intersecta con otras disciplinas y creo que es lo que falta mucho en Chile, así que claramente tu investigación es un sentido. Mi pregunta es un poco abogado del diablo. Tú asumes de alguna manera el gerencialismo y bueno, no sé, no he leído tus estudios muy acabadamente, pero al menos la presentación es como un supuesto. Y, claro, yo creo que es comprensible que el gerencialismo se haya impuesto desde esta lógica de un Estado que tiene que ser más eficiente, incluido en la esfera de justicia. Pero mi pregunta es, en el fondo, ya, tú lo asumes, pero quizás no funciona, o quizás operan otras lógicas que no son solo gerenciales, otras culturas que están como debajo de la piel de este sistema súper eficiente, supuestamente. Entonces, al final mi duda es si es que hay algo que quizás no existe, o que quizás no es lo principal, o que es lo que no mueve el sistema, por decirlo así. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que siempre tenemos el miedo de estar mirando algo que no existe. Pero esto es como los ruidos de fondo, ¿cierto? En la economía. Yo creo que justamente, estoy de acuerdo, que el gerencialismo, por eso tiene muchas dimensiones. El gerencialismo, primero que nada, es una política pública, un modelo de política pública, pero también hay un gerencialismo que tiene que ver con un tema cultural y tiene que ver con una especie de epistemología de cómo se observa el sistema penal. ¿A qué me refiero con eso? El gerencialismo se declara y es rastreable en una enorme cantidad de documentos, y yo, bueno, ahí en el libro lo narro, toda la enorme cantidad de documentos de su construcción inicial
en Chile por lo menos, desde su construcción inicial, desde el expresidente Rey, el presidente ingeniero, desde los elementos basales que tuvieron a la luz, los estudios de factibilidad, el informe Valdivieso, que es un informe que dio origen, es un informe econométrico que buscaba una supuesta racionalidad. Evidentemente, cuando se habla de racionalidad desde el punto de vista econométrico, tritamos todos. Y en ese sentido sí se conecta con tu pregunta de que eso no existe, pero sí existe. Ojalá gran parte de los planes gerenciales se habrían cumplido, es decir, eficiencia, resultados. Entonces tiene esa doble dimensión. Tiene el mismo, yo creo que lo que efectivamente existe el gerencialismo en el país, no solamente por los elementos normativos que he indicado, por la enorme cantidad de documentos que hay, y las prácticas, todos los instructivos, las metas, formas el diseño que están creadas las organizaciones, como se creó el Ministerio Público, las gerencias, la departamentalización, casi todos los elementos que en la doctrina se habla de gerencialismo se cumplen en el país. Ahora, evidentemente hay otros elementos que van performando. No es lo mismo el gerencialismo en Nueva Zelanda, en Australia que en Chile. De hecho, la rendición de cuentas, que sería como la traducción en español, que nació en Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿cierto? Cumple muy buenas funciones. Pero ¿qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué realmente los que trabajan en el sistema de justicia, cómo realmente es una rendición de cuentas de la justicia penal en Chile? ¿Es realmente rendición de cuentas? ¿Es realmente pública? Se ha distorsionado completamente. Entonces, por eso este autor australiano, Ari Friedberg, que él hablaba de más gestión, menos gerencialismo, yo creo que esa diferencia es clave. Es decir, evidentemente uno tiene que tener organizaciones que sean eficientes. Sería un absurdo decir que las organizaciones no sean eficientes, ¿cierto? Pero cuando pones solamente un resultado específico delante, ¿cierto? Evidentemente se puede distorsionar el sistema. Me parece muy bueno el punto que tú indicas, pero sí, yo estoy completamente seguro, ¿cierto?, de que todos los elementos gerenciales, o la mayoría de los elementos gerenciales sean en el país, y algunos sean en casos extremos que es muy difícil de explicar, incluso en extranjeros. Por ejemplo, el caso del sistema de vouchers de los defensores. El sistema de licitación de que causa. Así como lo hicimos en educación, llevamos al extremo, ¿cierto?, la mercantilización, también la llevamos en nuestro otro caso. No sé si te respondo, pero sí, obviamente hay más elementos, hay elementos culturales, igualdades, estructura. No lo mismo el gerencialismo aplicarlo acá que en Colombia o en el contexto evidentemente te marca el tema gerencial. De hecho, te cuento el caso el caso colombiano. Yo estaba dando una clase en Colombia y me puse a ver ejemplos de The Wire, de la serie, sobre la contabilidad en tema gerencial, cómo se cuentan los homicidios. Pero yo me dieron un caso más fuerte todavía, que es el caso de los falsos positivos. El incentivo que tenían, ¿cierto?, la policía y el ejército colombiano para un bono por los falsos positivos. Bueno, eso. Ahí Pablo lo responde. Claudio, Roberto, sí. siguiendo un poco con la línea de la pregunta, Pablo, porque de repente uno cuando compara de repente algunos modelos, algunos que tienen como más integrado la perspectiva gerencial al sistema y otros que son menos, como tú planteaste, en todos hay gestión. O sea, en el fondo, de alguna manera tenemos un tema de que el sistema penal tiene que regular un flujo de casos, tiene que asignar una cantidad de tiempo específica, tiene que asignar una cantidad de recursos específicos, y en general lo que termina haciendo los sistemas es destinar más tiempo a los casos más graves, destinar menos tiempo a los casos menos graves. Y esto, bueno, lo hemos discutido, pero en Chile tenemos un sistema que trata de, como cuando usan como esa máquina de moler la carne que se utiliza para describir lo simplificado, en un sistema menos gerencializado como el de Escocia, también hay una especie de intento de reducir la cantidad de tiempo que se le dedica en estos casos. Pero de alguna manera lo que veamos ahí es que efectivamente hay menos gerencialismo, pero de todas maneras hay una gestión que tiende a privilegiar los casos más graves
tratando de quitarle el tiempo a los casos menos graves, pero al mismo tiempo, en la medida que le quita tiempo a los menos graves, comienza a existir una tramitación que pareciera vulnerar los principios que nosotros en procesal le enseñamos a los alumnos. Pero de alguna manera, entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿El problema es el gerencialismo o el problema es la gestión penal? Sí, bueno, la pregunta, no sé, ¿me escuchas? ¿Sí? Yo en alguna lámina, y lo he indicado otras veces, el tema es la gestión penal que puede hacer la modulación de la política criminal. Y por eso volvemos nuevamente, ¿cierto?, al tema de cómo se construye la política criminal y que es el gran debate en el fondo. Evidentemente, todas las organizaciones tienen un elemento de gestión, porque el átomo de todas las organizaciones es una cosa muy simple que se llama la unidad administrativa, ¿cierto? Más que los sujetos, ¿cierto?, es la unidad administrativa. De hecho, es curioso porque cuando se hace trabajo de arqueología, ¿cierto?, muchas veces lo que buscan muchas veces los arqueólogos o los historiadores, ¿cierto?, son esas unidades administrativas que te dicen si hubo organización y por la posibilidad, evidentemente, de organizaciones más complejas o de comunidades humanas complejas. Entonces la gestión es ontológica. La gestión es ontológica. Va a ser buena, mala, qué sé yo, eficiente, pero es ontológica. Entonces, evidentemente, por ejemplo, uno se pregunta, y por eso puse el ejemplo, ¿por qué no aplicamos elementos gerenciales, si hablamos de eficiencia, a la persecución de los poderosos en Chile? ¿Por qué no dar vuelta el mismo argumento, ¿cierto?, hacia ese tipo de gerencialismo? Quizás haya que buscar otros conceptos, pero sí, efectivamente, la gestión penal tiene que ver con la política criminal, cómo modula esto. Ese es el punto. Sí tiene que ver con las herramientas, porque tú puedes decir, bueno, podemos caer en las intenciones de que se module la política criminal de una forma, pero tampoco cómo construyes organizacionalmente eso. Y ahí entras en un problema epistemológico mucho más difícil, que no lo vamos a trabajar ahora, ¿cierto?, en esta sesión, pero tiene que ver con si la propia organización, a pesar de la modulación que se haga en la política criminal previa, ¿cierto?, tiene una capacidad de organización o de elementos emergentes que toman vida propia. Es decir, supongamos que mañana nos despertamos con la mayor cantidad de legisladores, ¿cierto?, que se les ocurre darse cuenta que la delincuencia poderosa en el país tiene un daño social brutal. Todavía yo no conozco ninguna sociedad que por delincuencia clásica, por ejemplo, ¿cierto?, haya capotado absolutamente. Pero sí la delincuencia poderosa tiene la capacidad de estabilizar las sociedades. Chile es un ejemplo de eso. Chile es un ejemplo de una sociedad donde ha habido delincuencia de poderosos, ¿cierto?, y impunidad que ha legitimado la política y la justicia. Entonces, supongamos que despertamos con ese tipo de personas, pero ¿y si no tenemos capacidad para montar las organizaciones? ¿Qué hacemos? Entonces van las dos cosas ya unidas, pero sí, por ahí va un poco la respuesta. Eso. Bueno, muchas gracias, Claudio. ¿Hay alguna persona que quiera hacer una última ronda de preguntas? Tenemos felicitaciones. Silvia Saavedra, una gran profesora de esta facultad y directora del Centro de Mediación, dice: felicitaciones por la exposición y la calidad de la ponencia, potentes conclusiones, en lo que toca un gran desafío para la academia, ¿no? Así que dejamos abierta una ronda para una última sesión de preguntas. Más. Le gustó mucho a Catherine Wick le gustó mucho lo último que hablaste, Claudio. Así que, pero no sé si va a escribir una pregunta sobre eso. Hay una pregunta que dice el rol de la fiscalía, ¿o no? Sí. No sé, O te pueden haber mandado un mensaje a ti con una pregunta, yo no lo... No, yo quiero ver, profesor, su juicio, ¿qué rol juega la fiscalía en el gerencialismo? Nada, pues yo creo que la fiscalía en Chile es probablemente la institución más gerencializada, en sus aspectos negativos, en sus aspectos positivos. Creo que
Es muy difícil hoy en día responder además a la masificación de casos que tiene la Fiscalía, ¿cierto? Con los modelos de trabajo que ya están establecidos previamente. Es decir, si hay un caso paradigmático es la Fiscalía. Daría para mucho, es decir, yo centré en parte mi investigación en la Fiscalía, pero también en todo el sistema de justicia. Hay otros casos también, por ejemplo, en la Fiscalía tiene una gracia porque es la que recibe además la enorme cantidad de informaciones que produce el sistema penal y que está muy presionada por un tema temporal. Entonces tiene que construir procesos de trabajo mucho más rápido. No sé si la pregunta apunta al rol político, a cómo fue construida la Fiscalía, la división de funciones, porque el gerencialismo, tal como se apuntaba antes, también puede ser extremadamente ineficiente. No sé. Hay una pregunta, ¿existiría la posibilidad de compartir? Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Y los que quieran puedo enviar los materiales, si no hay... Sí, bueno, la pregunta que indica Catherine, o el comentario, sí. La delincuencia poderosa es la que realmente tiene capacidad de estabilizar. La delincuencia clásica no hay ningún, por lo menos yo no conozco ningún caso de la historia de la criminología. Sí, cuando hay delincuencia clásica producto de estabilización por delincuencia poderosa. Bueno, no sé, creo que ya hablé. Claudio, antes de cerrar, comentar brevemente de que, Claudio, parte de esta investigación ustedes la pueden encontrar en el libro que se llama Gestión, Gerencialismo y Sistema Penal, que contiene un prólogo de José Luis Díaz Repollés y que fue publicado en la editorial BDF el año 2018. Así ahí también hay unos papers que ustedes pueden encontrar también mayor información sobre el trabajo de Claudio. Bueno, Claudio, no nos queda más que agradecerte tu presentación, como siempre, muy clarificadora. Agradecer a todos los participantes por sus preguntas y por este diálogo que se ha producido. Y bueno, seguir invitándolos a la próxima semana. Este ciclo de criminología va a continuar. Tendremos a Daniela Mardones, que va a presentar una investigación de su tesis de máster respecto de los medios de comunicación y el tratamiento de la víctima, particularmente enfocado en el caso de Nabila Rifo. Muchas gracias a todos. Bueno, y esta sesión y las anteriores esperamos poder subirlas a YouTube. Estamos armando un canal de YouTube, así que pronto van a poder, si es que no han visto las otras sesiones, van a poder verlas en YouTube. Estén atentos a nuestro Instagram para mayor información sobre la decisión. Muchas gracias.